Dios le proporcionó vestimentas justamente más durables. No fueron cualquier vestimenta que el Señor le dio, sino le dio vestimentas adecuadas para el trabajo físico, para que ellos pudieran hacer actividades de trabajo. Y dice en adelante su ocupación y como protección contra los cambios de temperatura. Recordemos de que el momento que Adán y Eva cometieron el pecado, pasó el tiempo y ellos fueron expulsados del jardín del Edén. Vemos también aquí la palabra del Señor que tenían que cubrirse, necesitabas justamente, gracias, ¿se pudo solucionar? Sí, entonces, gracias. Señor. Entonces, como protección entre los cambios de temperatura del ambiente y seguirían a la caída. Entonces, vemos aquí que hubo un cambio de temperatura, por lo cual ellos fueron afectados y tenían que necesitar pieles. Adán y Eva al comienzo no necesitaban pieles para cubrirse, sino para poder, como se dice, poder estar en condiciones, porque había entrado el pecado en la vida de ellos, por lo tanto iban a sentir cambios. Y dentro de ese cambio también las pieles era como un recordativo constante de la pérdida de su inocencia. Se acabó la inocencia de ellos. Recordemos que antiguamente Adán y Eva, nunca, nosotros no vivimos esa época, pero Adán y Eva vivieron esa época donde ellos no necesitaban vestimentas y había una inocencia. Al momento de ponerse las pieles de estos animales que el Señor les dio, ellos recordaban que perdieron la inocencia y que constantemente era una recordatorio de que la paga de la muerte es pecado. Y también que un día el Señor le ofreció un cordero que iba a morir y que Dios mismo iba justamente con su medio, iba a pagar con su vida los pecados del mundo. Ahora vamos a buscar Génesis capítulo 4 y ahí es donde nos vamos a centrar en el versículo 1. ¿Ya? Génesis 4, un poquito más allá, en Génesis 4, en el versículo 1. Aquí vemos otra ofrenda justamente que el Señor nos muestra. Vamos a estudiar un poquito el significado de la verdadera ofrenda que a Dios les gusta, que a Dios le agrada. Y en Génesis 4:1 dice que conoció a Adán y a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Vemos aquí la palabra del Señor que Adán conoció a su mujer, que significa que tuvieron un encuentro de matrimonio, ¿ya? Y dieron a luz un hijo que se llamaba Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová adquirido un varón. Hasta ahí todo bien, vemos en el versículo 1, pero ¿saben qué? Vamos a entender algo muy importante en el versículo 1. En el versículo 1 está 2 puntos, dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Según el hebreo, vemos aquí que el hebreo literalmente significa he adquirido un hombre, el Señor. Y cuando Eva tuvo a su primogénito en sus brazos, indudablemente recordó la promesa. Dice que empezó a recordar la promesa divina de Génesis 3:15. Vamos a retroceder un poquito. Y en Génesis 3:15, recordemos que Dios le hizo una promesa en este caso, a Adán y a Eva. ¿Y cuál era la promesa? Y dice la palabra del Señor, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En el momento, gracias, en el momento que vemos aquí, la palabra del Señor menciona que la esperanza que tenía Eva era que ese primogénito Caín sea el indicado por Dios para hacer el cumplir la promesa que el Señor tendría para ellos. Pero Eva no sabía que Caín iba a ser el malo de la película más adelante. Todavía no nos vamos a adelantar a la historia. Ustedes quizás la han recordado, la han aprendido desde chico la historia de Caín y Abel. Sin embargo, dice la palabra de Dios en el versículo que termina ahí, que y acariciando la esperanza de que él fuera libertador. O sea, Eva creía que Caín iba a ser el libertador que Dios le había prometido, que de su simiente iba a nacer. Y por eso llamó la palabra, justamente la palabra adquirido, que significa Caín, en hebreo adquirido.
un derecho adquirido. Por eso dice, y por voluntad de Jehová he adquirido un varón. O sea, como que Dios me dio este varón, es un regalo de Dios, y esto me da. Entonces, había una esperanza en ella de que su anhelo se cumpla la promesa que todos esperaban con Adán que se cumpliera. Y hasta ahí la historia vemos que avanza. Ahora vamos a leer el versículo 2 de Génesis capítulo 4. Y ahí viene lo interesante. Y dice, y después de dio a luz a su hermano Abel. ¿Saben? Estuve buscando el significado de Abel y significa vanidad o nada. Impresionante el significado de Abel. Vanidad o nada. Por lo tanto, llama la atención que el nombre de Abel, si comparamos cómo fue la vida de Abel y cómo fue la vida de Caín, nos damos cuenta que aparentemente el que debiera haber fracasado debía haber sido Abel. El que debía haber sido desobediente a Dios debería haber sido Abel. Pero fue todo lo contrario. Dice la palabra de Dios en el versículo 2, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. El comentario bíblico menciona de que en aquellos tiempos no es que Dios le decía, tú vas a ser un pastor de ovejas, tú vas a ser un labrador de tierra. Cada uno de alguna se dedicaba a lo que sus dones y talentos fueron dados por Dios. Entonces Adán y Eva le dijeron a sus hijos, bueno, ustedes van a dedicarse a lo que les gusta a ustedes. Y en este caso, Abel, la característica fue pastor de ovejas. Y la característica de Caín fue labrador de la tierra. Y ahí vamos a avanzar al capítulo 4, versículo 3, y dice, y aconteció que andando en el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Esta es la primera ofrenda que el ser humano da a Dios. Recordemos, leímos en Génesis, retrocedimos hace rato en Génesis 2.21, que hablaba sobre, perdón, 3.21, que se habla sobre las pieles y túnicas que el Señor regaló a la humanidad, a Adán y Eva, pero aquí en este capítulo 4, versículo 3, es la primera ofrenda que el hombre dedica a Jehová. Y parece que esta ofrenda estaba realmente, ¿y saben qué? La ofrenda le podíamos llamar como minjá en hebreo. Y vamos a buscar Levíticos 2, vamos a retroceder vamos a avanzar un poquito más allá para entender qué ofrenda los judíos creían, el pueblo de Dios creía el minjá. Levítico 2, versículo 1. Aquí habla de las ofrendas que Dios se estableció en el tiempo, en la historia. Levítico capítulo 2, versículo 1. Y dice la palabra del Señor en Levítico 2, 1. Cuando alguna persona ofreciere, mi versión dice oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Interesante, miren, flor de harina, aceite y incienso. Esas cosas tenían que ofrecer. Pero en el versículo 4 del mismo capítulo, dice que cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Mira, interesante cómo Dios va mostrando cómo tendría que hacer la ofrenda para el Señor. Y en el versículo 14 del mismo capítulo 2, dice, si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicia, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Antes de avanzar al siguiente versículo 15, nos damos cuenta que Dios le agrada que tú seas obediente. Pero al ser humano no le gusta ser obediente. Al ser humano le gusta siempre desobedecer. Nos gusta hacer a nuestra voluntad, a nuestra manera, las cosas, ¿verdad? Seamos sinceros. Si nos dicen algo, lo hacemos de otra manera. Si nos dicen aquello, no, hacemos de otra manera, ¿verdad? Y el ser humano es así. En este caso, recordemos que Adán y Eva desobedecieron a Dios y entró el pecado. Y Caín y Abel, ¿qué naturaleza tenían? La naturaleza pecaminosa o la naturaleza de Cristo, la que Cristo demostró que podía haber sido obediente a Adán y Eva. Recordemos que Caín y Abel ya tenían esa naturaleza pecaminosa, la naturaleza de la desobediencia. Entonces dice en el versículo 15,
y pondrás sobre ella aceite y pondrás sobre ella incienso, y eso es ofrenda. Amén. Dios ese tipo de ofrenda le gustaba. Sin embargo, aquí la palabra dice que tiene un significado más amplio e incluye tanto como una ofrenda comestible como sacrificios de animales, porque se usa para designar no solo la ofrenda incrementada sino de Caín, sino también el sacrificio de Abel. Y vamos a buscar en la Biblia algunos versículos, ¿ya? Pero antes de buscar los versículos, vamos a retroceder a donde estábamos nosotros. Génesis 4:4. Y este versículo es el centro del estudio de hoy día. ¿Ya? Quiero que pongan mucha atención. Génesis 4:4. Caín y Abel fueron educados de la misma manera con sus padres. A veces he escuchado esta frase: lo mandé al colegio adventista, crecieron en la misma iglesia y están fuera de la iglesia. Y echan la culpa al profesor de la iglesia, o al maestro o la maestra, de cuna, de infante, de primario, intermediario, de juveniles, y echan la culpa al profesor del colegio adventista, al inspector, del director, todos tienen la culpa. Y resulta de que tuvieron la misma educación, en este caso, pero es uno quien decide estar en los caminos de Dios, ¿verdad? Yo crecí en la iglesia con los mismos maestros, con los amigos que yo tuve, pero de todos ellos hay uno solo que se mantiene en la iglesia. De los 20 amigos que tenía en la iglesia, de cuna, infante, primario, intermediario y juveniles, de esos 20 somos 2 los que estamos en la misma clase. Tuvimos todas las mismas clases y todos se fueron de la iglesia. Y me acuerdo de la clase juvenil, éramos 20 jóvenes ahí. En la clase juvenil, un maestro espectacular que explicaba el folleto de escuela sabática, nos motivaba a estudiar, nos premiaba. ¿Pero dónde están esos jóvenes? ¿Es culpa del profesor? ¿Es culpa de la iglesia? ¿Es que no, en el colegio adventista eran malos los profesores? En el colegio donde yo estudié, si tú llegabas tarde 5 minutos, una anotación. Llegabas dos veces tarde, segunda anotación. Pero la tercera vez que llegabas tarde, tú tenías que llevar una justificación, pero de peso, porque te podías quedar sin derecho a dar exámenes de esa materia. O sea, era cosa seria, tú tenías que llegar temprano. Y en el colegio se entra a las 7 en Paraguay. O sea, a las 7 de la mañana tú tienes que estar en el colegio. ¿Por qué? Porque a las 5 de la mañana tienes que levantarte. Entonces, cosa seria, ¿no? Uno, que no, que me quedé dormido. No hay excusa, tenías que llegar temprano. Vemos aquí la escritura que el Señor muestra la obediencia. Y vemos aquí en el capítulo 4, pongan mucha atención, dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pongan mucha atención acá. Dios no mira lo que tú le traes a Él. Mira, por supuesto, pero para Él no es lo más importante. Dios mira tu disposición como tú le traes. Y eso fue lo que más me llamó la atención. Patriarca y Profeta menciona esta historia. El Patriarca y Profeta menciona de que Abel trajo de todo corazón al Señor el primogénito de sus ovejas, que representaba a aquel que un día iba a morir en la cruz. Y vamos a buscar Hebreos 11:4. Vamos porque este versículo es el centro de muchas cosas. Hebreos 11:4. Y este versículo, miren lo que dice, no se olviden que está conectado con Génesis 4:4, ¿ya? Que estamos leyendo. Van de la misma línea. Hebreos 11:4, si ustedes buscan en su Biblia, dice: por la fe Abel ofreció. ¿Cuál es la palabra clave? Por la fe. O sea, Abel estaba agradecido de Dios porque iba a traer su primogénito de su cordero, de sus ovejas, ¿ya? Lo mejor para el Señor. Y él traía con gozo y alegría que lo que él traía era excelente. Y ahí se ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún
habla por ella. Qué interesante, vemos la palabra de Dios aquí, que la ofrenda de Abel fue justa. Y yo me pregunto, ¿cómo ha sido tu ofrenda para el Señor últimamente? ¿Será como la viuda que, se acuerdan, menciona la Biblia, la historia, que dio todo lo que tenía? Dice, la Biblia dice que Jesús vio ahí una mujer, estaba allá, estaba ofreciendo, aquí está mi ofrenda. Y dio todo lo que tenía. Y se reían los fariseos, mira esa vieja, ¿cómo se le ocurre a esta viuda dar tan poca miseria al Señor? Y se burlaban de esa viuda. Sin embargo, ¿ellos qué hacían? Bueno, yo en este momento no traje ningún billete, ¿ya? Pero supongamos que este sea el billete de 10 lucas, ¿ya? Supongamos que este, por supuesto, no es el billete de 10 lucas. Y mostraban así, oye, miren chiquillos, miren, aquí está, doy 10 lucas. Vean, ojo, oh, yo soy el más santo acá y sublime. Entonces, Dios que decía, dice la Escritura, que ella dio de todo corazón. Y eso es súper importante, que tanto Caín y Abel sabían lo que tenían que hacer. Vamos a buscar números 18, 17. Vamos a buscar números 18, 17. Por favor. Vamos a retroceder un poquito. Vamos a centrarnos un poquito. ¿Qué dice número 18, 17? Para entender lo que Dios esperaba de estos hombres, de Adán, de Eva, pero específicamente de Caín y Abel. Números 18, 17. Dice la Escritura, mas el primogénito, ¿de qué? De vaca. O sea, ¿podía haber traído Caín el primogénito de la vaca? Sí. ¿Podía haber traído, dice acá, el primogénito de la oveja? Sí. ¿Podía haber traído el primogénito de la cabra? Sí. Dice, no redimirás, sino santificados son, la sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ella, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Ahí está lo interesante. Dios no es que solamente dijo, ya traigan cordero, oveja y nada más, y si no tienen, no pueden entrar. No, si no tenía, bueno, si no tenían, tenía varias opciones. Que Dios le agrada al Señor, la obediencia. Vamos a buscar ahora Levítico 9:24. Retrocedamos un poquito, Levítico 9:24, para entender un poquito lo que Dios quería de sus hijos, de Caín y Abel. Levítico 9:24. Recordemos, en el Levítico 9 habla de los sacrificios que Aarón hacían para el Señor. Levítico 9:24, y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viendo todo el pueblo, alabaron y se postraron ante su rostro. Dios le agrada los sacrificios que nosotros hacemos para el Señor. A Él le encanta. A Él le gusta que sea de corazón. Y vamos a buscar Jueces 6:21. Vamos a buscar con ese versículo para entender un poquito. Jueces 6:21. Dice la palabra del Señor, y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta de la carne y los panes sin levadura, subió fuego de peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Vemos aquí que al Señor le agrada los sacrificios y las ofrendas. Esto es una indicación de cómo Dios estaba interesado en el sacrificio, más que en el sacrificio. Especialmente quiero que reflexionemos en lo que tú le vas a dar a Dios. Dios quiere que tú le des el sacrificio con agrado. Muchas veces hay hermanos que dicen, ¿por qué tengo que ofrendar y diezmar si Dios no necesita? Por supuesto. Ahora vamos a volver a Génesis 4. Vamos a ir avanzando, porque ahí está el centro de todo nuevamente. Vamos a Génesis 4. Y en el versículo 5, ahora vamos a meditar en el versículo 5. Meditamos a qué Dios les agrada, por qué Dios les agrada. Entonces, y aquí es justamente en el versículo 5, vemos aquí, dice, pero no miró con agrado, ¿a quién en primer lugar? A Caín.
Y uno dice, ¡ay Dios! ¡Qué malo!, ¿no? Vio a Caín, a ver, no es rubio de ojos azules, me cae mal. ¿Fue así? No, no fue así, hermanos. Caín y Abel eran gemelos, dice el comentario bíblico, me llama la atención. Eran gemelos. Por lo tanto, Dios no podía decir, a ver, tú me caes bien, tú me caes mal, porque somos así como seres humanos, ¿no? Vemos una persona, hay gente que nos cae bien, y hay gente que nos cae mal. Y a veces esa persona que nos cae mal, aunque haga bien las cosas, no lo vamos a apoyar. Decimos, no, esa persona no, me cae mal. Yo me acuerdo que el año pasado, cuando me enteré de esto entre nosotros, ¿no? Me acuerdo que estaba en una comisión, teníamos que elegir a dos pastores, estaban en esa comisión, estaban eligiendo. Y uno de ellos era mi compañero de estudio. ¿Ya? Entonces yo tenía recuerdos buenos de ese compañero. ¿Ya? Dije, mira, el nuevo JA de esta misión. Ya, interesante. ¿Ya? Y el otro pastor lo conocía también. ¿Ya? Entonces, pero al tiro yo dije, pero oye, pero estos jóvenes son jóvenes todavía. Yo sé que les falta un poco más de experiencia, yo decía, dentro de mí. ¿Ya? Pero no lo manifestaba. Y a veces uno se queda con la primera impresión, ¿no? Con lo que uno piensa, con lo que uno cree que está bien. Sin embargo, Dios no actúa así con la primera impresión. Por ejemplo, algunos miran al pastor, viene llegando a un distrito, ¿qué es la primera imagen que quedan? Oh, el pastor, mira el auto que tiene el pastor, o mira la vestimenta del pastor, ¿verdad? El ser humano es así, oye, mira esta familia, mira este hermano, esta hermana. ¿Será que Dios actúa así? Hermano, aquí no estamos equivocando, Dios no actúa así. Dios mira a todos por igual. Pero, miren lo que dice en el versículo 5, dice, pero no miró con agrado a Caín. O sea, lo primero que Dios mira es la persona. Y ahí viene la segunda parte, y a la ofrenda suya. O sea, aunque sea el mejor sacrificio, porque recordemos que Caín trajo de ofrenda de lo que él creía que estaba correcto. Y saben que dice que ¿por qué la ofrenda de Caín no fue aceptable a Jehová? Y eso es lo que me llama mucho la atención, que dice el patriarca de profetas y el comentario bíblico. Dice que él reconoció, Señor, aquí está mi sacrificio, aquí está mi ofrenda. Parcialmente dice, con a regañadientes, los derechos de Dios sobre él, pero su espíritu estaba en secreto resentimiento. ¿Ya? Vuelvo a decir. Así como que guardamos cosas. Hoy me cae mal este hermano, me cae mal este pastor. Y guardamos ahí, ya. Guardamos el resentimiento, ya. No quiero ver a esta persona, ya. Entonces, ¿será que Dios le agrada eso también? No, no le agrada tampoco. Y dice, pero en un espíritu de resentimiento y rebeldía lo movió a responder a las órdenes de Dios y según su propia elección, antes de seguir el plan establecido por Dios, dice, obedeció en apariencia, pero su forma de proceder revelaba un espíritu desafiante. Y ahí quiero que meditemos un poco. O sea, ¿estaba realmente arrepentido? ¿Entendía cuál era el sacrificio de la ofrenda que él tenía que dar? Miren, Caín se propuso justificarse a sí mismo por sus propias obras. Él dijo, mira, aquí está, Señor, te traje lo mejor de mi labrado, tú tienes que justificarme. Yo soy bueno. Pero la salvación no se gana así. Dice que por sus méritos personales, rehusando reconocer como pecador, o sea, él reconocerse como pecador, él tenía que reconocer de que necesitaba de un Dios. A veces podemos rehusar, como los judíos. Viene esta mujer viuda que daba todo lo que tenía de corazón y estaba arrepentida y sabía que necesitaba un Dios. Sin embargo, ellos ofrendaban como, aquí, miren, aquí yo soy. Oye, yo diezmo, vean por favor, soy el mejor que diezmo en la iglesia. ¿Ah? Así eran los fariseos, así eran los hombres de aquellos tiempos, ¿no? Y no expresaban penitencia del pecado de una ofrenda inacruenta, justamente una ofrenda que a Dios no le agrada. Y por eso, hermanos, vamos a buscar dos textos bíblicos. Vamos a buscar, en primer lugar, Levíticos 17:11. Vamos a buscar Levíticos 17:11. Y después vamos a ir nuevamente a Hebreos. Pero vamos a ir a Levítico 17:11. Dice la palabra del Señor.
porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación, sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Recordemos que el pecado tenía que ser expiado. Y una vez al año estaba el día del Yom Kippur, el día de la expiación. Una vez al año el sumo sacerdote entraba al santuario celestial, al lugar santísimo especialmente, y ahí ofrecía un cordero. Y habían dos corderos, un macho cabrío, un cordero y un macho cabrío. El macho cabrío dice que lo tiraba al desierto, que representaba a Azazel, pero había un cordero que representaba a Cristo, que un día iba a expiar por nuestros pecados. Y ahora vamos a buscar Hebreos 9:22. Hebreos 9:22, porque habla del santuario. Estuvimos hace rato en el capítulo 11, pero ahora vamos a ir a Hebreos 9:22. Para entender cuán importante es el sacrificio, entendamos lo que dice en el versículo 22. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por lo tanto, ¿por qué Jesús tenía que morir en la cruz? Por esta ley. La paga del pecado es la muerte. Romanos. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Por lo tanto, hermanos queridos, todo puede ser purificado. Y el santuario celestial también tenía que ser purificado. No es el tema de hoy día. No vamos a estudiar sobre el santuario celestial. Estamos viendo el sacrificio, las ofrendas que a Dios le agrada. Y para entender mejor todo esto, hermanos, vamos a buscar en Lucas 18. Con esta historia vamos a terminar. Lucas 18, versículo 9. Es una parábola del fariseo y el publicano. ¿Ya? Lucas 18, 9. Encontraron la palabra del Señor, dice, a unos que confiaban en ¿quién? Mi versión dice en sí mismo, o sea, eran unas personas muy creídas. ¿Conocen ese tipo de personas? Que llegan a veces a la iglesia, aquí yo soy el mejor de todos, yo debo ser de anciano, yo debo ser el mejor de todos, el predicador que hay en esta iglesia, en este distrito. Así eran estos hombres. Y dice, como justos, yo soy el mejor de todos acá, soy el más bueno, por favor. Pero ¿cómo actuaban? Y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Y ahí Jesús empezó a hablarle directamente a los judíos, a los líderes que estaban ahí. Y mi pregunta es, ¿por qué Jesús eligió a pescadores? Y no eligió a los líderes religiosos. ¿Saben por qué? Porque los líderes religiosos tan orgullosos eran que no iban a seguir a Jesús, que no iban a seguir al Rey del universo. Pero ¿cuál era la actitud de estos pescadores? Estos pescadores quizá estaban trabajando en la barca, pescando. Y Jesús, ¿cuál es la invitación que le hizo? Os haré pescadores de hombres. Jesús sabía quién era y oró al Señor, Señor, ¿a quién voy a invitar? Y empezó a orar, Mateo. Empezó a invitar Pedro, Juan, y así empezó a los hijos del trueno. Uno dice, oye, pero si son hijos, estos sí que tienen un carácter de los 1000 demonios, ¿no? Sin embargo, el Señor transformó su vida. Y ahí vemos cómo el Señor sabe quién podemos llegar a ser. Miren, ahora continúa la historia, dice en el versículo 10 de Lucas 18, dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Ya, estamos hablando de 2 cristianos, 2 adventistas del séptimo día, ¿ya? Uno era fariseo. Ya, esperemos que ninguno de nosotros sea fariseo, ¿no? Ya, se rajan vestidura al tiro. ¡Oh, pastor, hermano! O el pastor, ¡oh, hermano, está en pecado! No, veamos qué vamos a reaccionar. Ya. Y el otro era publicano. ¿Cómo eres tú? ¿Eres el fariseo o eres el publicano? ¿Ya? Yo era de esos fariseos que cuando veía a alguien que venía con ropa que no era adecuada el sábado, al tiro. Oye, hermano, mira cómo se le ocurre. Pero me di cuenta de que si el hermano no tiene ropa, si el hermano no tiene corbata, ¿debo enojarme por eso? ¿Soy yo quien debo evaluar a ese hermano o es Dios quien evalúa a ese hermano? Porque a veces ese hermano es el único que tiene. Había un joven allá en el sur de Chile que no tenía ropa para ir a la iglesia y llegaba con lo que tenía. Y un diácono de la iglesia de la universidad le miró y dijo, ¿cómo estás, joven? Bienvenido, pase, pase. Y en la universidad, a algunos nos gusta ir a la universidad porque es el templo de algunos dicen, ¿cómo se dice? La pasarela.
Oh, vean ahí, las mejores ropas, parece que todos aquí todas las mejores. Entonces, a mí tampoco me gustaba estar en la universidad, yo prefería mientras más lejos de la universidad mejor, así, porque yo tenía un solo traje y un solo pantalón. Entonces, todos los sábados iba a poner el mismo traje y el mismo pantalón. ¿Pero por qué? Porque mi plata, lo que yo ganaba, era para la universidad. No tenía no tenía recursos para comprar más ropa. Sin embargo, este joven venía me acuerdo, del norte de Chile, era de familia humilde de Arica. Y este joven no tenía corbata, no tenía una ropa de sábado. ¿Y qué hizo este diácono? Este diácono humilde también, vio que este hermano joven entró, terminó el culto y le dijo, ¿me das tu número de teléfono, tu dirección? Quiero visitarte. Y lo fue a visitar. Y le dijo, ¿de dónde viene? Y empezó a contactar, a conversar. Y le dijo, ¿tienes ropa para sábado? Le dijo, no, mi familia son personas que trabajan y todo su sueldo, o sea, la mayoría de su sueldo me dan a la universidad. Claro, porque estoy en la universidad dentista, tiene un costo. No es gratis la universidad, no es que diga, llegar a la universidad y aquí está todo gratis, no, es que pagar. Entonces, este hermano diácono, ¿qué hizo? ¿Rasgó vestiduras? No rasgó vestiduras, lo ayudó. Sin embargo, muchos a veces actuamos como el otro lado, los fariseos, ¿ya? Dice la palabra de Dios, miren lo que dice este fariseo, un hombre leído de la palabra de Dios, ya con tanta humildad dice lo siguiente: puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, ¿ya? Hasta ahí todo bien, espectacular, parece que estamos bien, era humilde este fariseo. Dios, te doy gracias, hasta ahí bien, perfecto, la oración está pero genial, muy bien, debemos dar gracias al Señor, amén por eso, pero miren lo que dice después, porque no soy como los otros hombres. Y ahí está el punto. Cuando tú te empiezas a comparar mejor que el otro, cuando tú empiezas a decir que eres mejor que la otra persona, es porque realmente hay orgullo en tu corazón. Yo soy el peor pastor de la Michipa. Si tú crees que eres el mejor anciano, el mejor líder, el mejor predicador, estás equivocado, ¿ya? Porque quiere decir que eres como el fariseo. ¿Ya? Pero no, tampoco vamos a ir al extremo. ¡Oh, pastor, soy el peor diácono, el peor! No, tampoco vamos a ir a ese extremo, ¿no? No tenemos que sentirnos más que los otros, ¿ya? Dios nos ayude siempre a ser humildes. Este fariseo decía, soy mejor que todos los que están aquí. El mejor anciano del distrito. Vamos a poner, el mejor anciano, el mejor pastor de la Michipa, ¿ya? Y decía, no soy como los hombres, ¿verdad? Ladrones, oye, mira, se andan robando, injusto, dice, adúlteros, ni aun como este publicano. Y ahí, publicano, ¿ya? Como este hermano mío recién llegó a la iglesia, yo lo empecé a mirar de pie a cabeza y lo empecé a mirar feo, ¿ya? Eso no pasa en la iglesia de la Rosa, ¿verdad, hermanos? No pasa, ¿ya? Y no, aquí en el distrito del Poniente no pasa, eso no pasa, hermano, eso son las cosas que no pasan aquí, ¿ya? Y miren lo que dice, ayuno 2 veces a la semana. ¡Uy, qué impresionante este líder! ¡Qué impresionante este pastor!, ¿no? ¡Qué impresionante este anciano, este líder de junta, este hermano adventista! ¡Oh, ayuno 2 veces a la semana! ¿Ustedes conocen algún hermano que ayuna 2 veces a la semana? Ojalá conozcamos, ¿no? Ya. Dice la palabra de Dios, doy diezmo de todo lo que gano. Amén, hermano. Mira, si yo dejaba solamente este versículo 12, está todo bien la historia, ¿no? Porque estas dos son los que debiera representar un cristiano verdadero, ¿ya? Pero este cristiano verdadero no era un cristiano verdadero, porque lo hacía como Caín, a regañadientes, yo doy mi diezmo, yo ayuno, ¿verdad? Dios tampoco quiere eso, hermanos. Misericordia quiero y no sacrificio, ¿ya? Pero miren lo que dice el versículo 13. Ahora vamos a la parte interesante de la historia. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera aún alzar los ojos al cielo. Me acuerdo una vez estábamos en la iglesia de San Francisco y llegó un hermano que no quería entrar a la iglesia, estaba borracho, estaba curado. Y su esposa oraba, siempre oraba. Y yo varias veces me acuerdo que lo visité a esta familia, porque la esposa me decía, era diaconisa de la iglesia de San Francisco. Me dice, pastor, venga a orar, por favor, por mi esposo, porque no entiende qué debe. Y hablaba, orábamos, hasta que en un momento hubo una campaña. Y en esa campaña, él empezó a estudiar la Biblia. Pero me acuerdo que la primera vez que entró a la iglesia, él entró con una vestimenta todo sucio, todo borracho, ¿ya? Y muchos nos miraban así como bichos raros. Y la predicadora que estaba en ese momento, la hermana Isabel Laborda, que era hasta en la Unión, era la departamental del Ministerio de la Mujer, del Ministerio de Niño en ese momento de nuestra misión, estaba predicando. Hizo un llamado y él al tiro se para, y se levantaba la mano. Y todos los hermanos miraban así como bichos raros, ¿qué está haciendo este borracho? ¿Qué va a ganar? Y yo le decía, tranquilo, hermano, déjenle.
Y él pasaba adelante. ¿Ya? Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día dejó, ya no venía curado, venía y traía una camisa y un pantalón, ya, y venía todo tranquilo a la iglesia. Y empezó a estudiar la palabra de Dios. Y empezó a profundizar. Y me acuerdo de que tenía 7 bautismos programados en ese diciembre del 2017. Ya. 7 personas tenían que bautizarse. De los 7, los voy a ser bien sincero. El que menos yo pensé que iba a llegar al bautismo era este hermano. Los otros 6 yo decía, no, si van a llegar al bautismo, si van a llegar. Había un matrimonio que camino a Giu, que habíamos estudiado Daniel, Apocalipsis, habíamos estudiado todos los cursos, y ya, el pastor, si ahora veamos, y ya me había dicho 5 veces que ya me había. Entonces yo esta vez me dijo, ya, no, si ahora pastor no lo hemos fallado, va a llegar el día. Ya. Era él, su esposa, ya, eran 2, después otra familia, otra. Ese día me acuerdo que el presidente de la misión recién había asumido, lleva poco tiempo, el presidente Aarón Castillo, ya, vino él quiso a compartir y me vino a visitar, y él vino a bautizar, ya. Y me dice, ¿dónde está la cita almita? Y yo dije, sí, no, si están por llegar, pastor. Y estaba preocupado, angustiado. Y yo decía, oye, voy a quedar mal. Y en el mes de noviembre de ese año me acuerdo que bautizamos 17 personas. Entonces yo decía, Señor, y ahora estoy quedando mal, no vienen las almitas que se habían comprometido con Dios, ¿qué pasó? Y ahí aparece este hermanito, llegando él, ahí con su ropita, con su esposita, contento y tranquilo. Y yo dije, respiré un poco porque dije, de los 7 por lo menos uno, ¿no? Por lo menos esa oveja, mis hermanos, fue. Y fue el último bautismo que tuve porque después me cambiaron. Llegó el pastor, hicieron la reunión y después la siguiente semana me cambiaban de distrito. Así que, por lo tanto, a veces nosotros podemos ser como el fariseo o como el publicano. Y dice la palabra de Dios, no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí. Hermanos, cuando oremos al Señor, cuando le pidamos a Dios, digamos, Señor, no soy digno de ti, necesito de ti, ¿ya? Y ahí viene la palabra clave, soy pecador. Caín y Abel, ¿cuál es la diferencia? Caín, a regañadientes, llevaba su ofrenda, sus diezmos, guardaba el sábado, ¿ya? Era líder de iglesia, era pastor quizás, ¿ya? Pero Abel dice que él trajo con agrado, Señor, yo soy pecador, aquí está mi ofrenda de gratitud para ti, Señor. ¿Ya? Esa es la actitud que Dios espera, tu actitud, tu entrega a Él. Y dice la palabra de Dios en el versículo 14, y con esto termino. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece, y ahí viene, hermanos, por favor, escuchen bien lo que dice aquí, porque cualquiera que se enaltece. Había un chico en la universidad que se las creía que se las sabía todo, espíritu, profecía, todo. Y me acuerdo que este chico leía el espíritu, profecía, pero todos los libros. Y resulta de que en el primer año pudo estudiar. Sin embargo, yo le decía, baja un poquito la revolución, le decía. Baja un poquito la... No te creas mucho, le decía. No, que te crees tú, Joel, estás loco. Y dije, tranquilo. Te habla una persona que tuvo que pasar 9 años en la universidad. Te habla una persona que llegó con esa misma actitud, que yo era mejor que todo. Y que el Señor me tuvo que dar 9 años allá para que aprendiera que el que manda acá es Dios. No eres tú. Tú no eres mejor que nadie. No exageres. Sin embargo, a ese muchacho le costó terminar su carrera y le costó que lo llamaran también. No tuvo llamado. Después de casi 3 años estuvo ahí como instructor bíblico, dando vueltas por acá, por allá. Lo llamaron. Pero está de capellán en la misión submetropolitana. A veces Dios tiene que humillarnos para que aprendamos a no enaltecernos. Y dice la palabra de Dios, será humillado, ¿no? Eso es lo que hace el Señor. Pero el que se humilla será, en algunas versiones dice ensalzado, otro enaltecido, ¿ya? La misma cosa, ¿ya? Lo importante entender, hermanos, que el Señor te quiere demostrar que Él quiere darte lo mejor. Caín trajo lo que él creía que era su voluntad, pero no porque él reconocía a Jesús como su Salvador. Abel trajo a Dios el Cordero
porque él sabía que a Dios le agradaba eso y él quería demostrar con esa ofrenda de que él necesitaba de un Salvador. ¿Cómo tú traes tu ofrenda a los pies de Cristo? ¿Cómo tú oras? ¿Cómo tú estudias la Biblia? Yo estudiaba antes la Biblia para criticar a los hermanos adventistas de mi iglesia. Estudiaba la Biblia y miraba, este hermano, maestro, escuela sabática, yo decía. Mira, se duerme en la escuela sabática y ahora es maestro escuela sabática. Me acuerdo de mi maestro de la clase de adultos, cuando me cambié de juveniles a jóvenes, y me acuerdo de que no había clase de jóvenes, entonces tuve que venir a la clase de adultos. Y yo dije, este maestro, ¿qué hace acá? Pues este maestro siempre yo lo conozco que dormía en los sermones. Y ahí lo pusieron de maestro, ¿de qué estamos hablando? Y yo me miraba a este hermano y decía, no, está mal, está mal, está mal. Y yo no estudiaba la Biblia con necesidad, con humildad. Sin embargo, el Señor quiere demostrarnos hoy día que tú tienes que ser humilde ante Él. Ahora, ¿estás dispuesto a ser humilde ante Él? ¿Quieres, hermanos, que el Señor te haga humilde? Porque Dios dice, a través de su palabra, Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde. ¿De qué? De corazón. El Señor quiere que seamos mansos y humildes. Hermanos queridos, Dios nos ayude y transforme nuestras vidas. ¿Cuál es la ofrenda que Dios le agradaría al Señor? Recordemos, no es los 10,000 pesos, los 20,000, los 50,000, no sé. Lo que tú le des al Señor, no sé. Eso el Señor no sabe. Es que sea de corazón. Es que tú reconozcas, Señor, aquí está. Yo soy pecador y aquí traigo mi ofrenda para ti. Y si es 5,000, 10,000, o si es 500 pesos, o 100 pesos, el Señor le va a agradar. Hoy día no tenemos que traer cordero, por supuesto, ni palomino, ni como en aquellos tiempos, ¿no? Pero hoy día el Señor te dice, trae tu ofrenda. Por ejemplo, cuando tú cantas al Señor. Algunos cantan porque les gusta mostrarse, oh, yo canto acá, hoy, véanme, yo del grupo tanto, véanme, oh, pecho paloma ahí, que cantan así como, oh, y se olvidan de que esta ofrenda, porque una ofrenda musical es para el Señor, ¿o no, hermanos? La ofrenda musical. O cuando uno predica. Yo trato de que cuando el Señor predique, me usa a mí, no sea yo el predicador, porque yo soy el peor predicador de toda la mechipa, no soy el mejor. Entonces, digo, Señor, tú predica, que seas tú que predica, porque si yo digo, oh, Señor, se va a predicar en las rosas hoy día, ya que vean todos los hermanos. ¿Qué hermanos? ¿Cómo Dios me va a usar así? ¿Dónde está la humildad ahí, hermanos? ¿Será que Jesús era así cuando predicaba? Hermanos queridos, que todo lo que tú hagas para el Señor sea con agrado y sea de corazón. Si vas a predicar, si vas a ser maestro de escuela sabática, si vas diácono, diaconisa, vas a cantar, alabar al Señor, y si vas a tu ofrenda, dale al Señor de corazón. Hermanos, que Dios nos bendiga grandemente, que el Señor pueda estar contigo hoy día. Te invito a que tú puedas alabar al Señor. Vamos a entonar un himno y después voy a hacer la oración de gratitud al Señor por el mensaje que Dios nos ha exhortado. Pronto a nuestra eterno hogar, porque pasará esta noche de aflicción. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Cuanto pida Dios, el fiel siervo cumplirá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Y su Espíritu nuevas fuerzas nos dará. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto, sí, vamos pronto, sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos
Vida encaminar a los extraviados pies, vamos pronto a nuestro eterno hogar. El amor de Cristo enseña con sencillez, vamos pronto a nuestro